¿Crees que un mal líder no puede arruinarlo todo? Piénsalo de nuevo. La historia lo comprueba. Una decisión imprudente puede derrumbar un imperio. ¿Qué tal si les digo que la caída de Roma no empezó con invasiones, corrupción o guerras civiles? ¿Qué tal si todo se redujo a una sola decisión entre padre e hijo que destrozó siglos de estabilidad? Esta noche, vamos a sumergirnos en cómo el imperio más grande de la historia comenzó su caída, no con una batalla, sino con una mala herencia. El año 180 después de Cristo marcó un punto de inflexión profundo en la historia del Imperio Romano. Con la muerte de Marco Aurelio, la llamada Edad de Oro de la Pax Romana llegó a su fin y su hijo Cómodo ascendió al trono, dando inicio a un periodo de inestabilidad y decadencia. Para entender la importancia de este momento, primero hay que considerar el legado de Marco Aurelio, la naturaleza de la Pax Romana y las consecuencias del gobierno de Cómodo. Esta transición no solo alteró el tejido político y económico de Roma, sino que también preparó el escenario para trastornos a largo plazo que eventualmente contribuirían a la decadencia del imperio. Marco Aurelio, a quien muchos recuerdan como el rey filósofo, fue uno de los emperadores más venerados de Roma. Su reinado, del 161 al 180 después de Cristo, se distinguió por su filosofía estoica, como se refleja en sus escritos personales, meditaciones, que se siguen estudiando por su sabiduría e introspección. A diferencia de muchos de sus predecesores, Marco gobernó con un fuerte sentido del deber, viendo el liderazgo como una obligación moral y no como un medio para enriquecerse. Su gobierno estuvo marcado por campañas militares contra las tribus germánicas a lo largo del Danubio, estabilidad interna y un compromiso con la justicia. A pesar de estos esfuerzos, su reinado no estuvo exento de dificultades, sobre todo porque las presiones externas de los grupos bárbaros aumentaron y la peste antonina debilitó a la población del imperio. Sin embargo, incluso ante estos desafíos, Marco mantuvo la relativa paz y prosperidad que había definido la Pax Romana. La Pax Romana, o Paz Romana, fue un periodo de estabilidad que duró más de 2 siglos, comenzando con el reinado de Augusto en 27 a.C. Esta época se caracterizó por la mínima cantidad de conflictos a gran escala dentro de las fronteras del imperio, una economía floreciente y una extensa infraestructura que facilitó el comercio y la comunicación por toda Europa, el norte de África y el cercano Oriente. No fue una época sin guerras. Roma continuó expandiéndose y defendiendo sus fronteras, pero comparado con el caos de la República tardía y las crisis que vendrían después, fue una era de orden y prosperidad. El sistema político establecido por Augusto, que balanceaba el gobierno autocrático con la ilusión de la autoridad del Senado, permitió que administradores competentes mantuvieran esta estabilidad. Bajo emperadores como Trajano, Adriano y Antonino Pío, el imperio alcanzó su cima territorial y logró notables alturas económicas y culturales. Sin embargo, el final del reinado de Marco Aurelio rompería este frágil equilibrio. Su muerte en 180 después de Cristo no fue solo el fallecimiento de un emperador, sino el final simbólico de una era. Fue el último de los llamados 5 buenos emperadores, una serie de gobernantes que habían ascendido mediante un sistema de adopción en lugar de sucesión hereditaria. Este método había asegurado que líderes competentes y capaces tomaran el trono, en lugar de simplemente pasar el poder por linaje. Desafortunadamente, Marco rompió con este precedente al nombrar a su hijo biológico, Cómodo, como su sucesor. Esta decisión tendría consecuencias catastróficas. Cómodo, quien se convirtió en emperador a la edad de 19 años, era completamente distinto a su padre. Mientras Marco Aurelio era filosófico, disciplinado y apegado a su deber, Cómodo era extravagante, consentido y cada vez más alejado de las responsabilidades del gobierno. Al principio de su reinado, se desvió significativamente de las políticas de su padre, buscando la paz con las tribus germánicas, en lugar de continuar las campañas militares de Roma. Si bien esto pudo haber parecido pragmático, su estilo de liderazgo en general reveló rápidamente que no era apto para gobernar. Prefería los lujos de la vida en la corte a las cargas de la administración, delegando gran parte de su autoridad a funcionarios corruptos y favoritos sin escrúpulos. Su reinado pronto se convirtió en un desmadre de excesos y paranoia. Commodus se creía un dios viviente, se vestía como Hércules y participaba en combates de gladiadores, para horror del Senado y de la élite romana. Gastaba cantidades exorbitantes de dinero en juegos, espectáculos y sus gustitos personales, mientras ignoraba los problemas apremiantes del imperio. La corrupción floreció bajo su mandato, ya que colocaba a gente sin ninguna calificación en puestos de poder a cambio de lealtad. Hasta le cambió el nombre a Roma, la llamó Colonia Lucia Ania Comodiana. Eso sí que demuestra lo desconectado que estaba de la realidad. Más allá de sus excentricidades, el liderazgo de Cómodo debilitó la estructura del imperio.
La administración se volvió reta inestable, con el poder cambiando de manos entre grupos que buscaban tener influencia. Los complots para matarlos se volvieron comunes, y Cómodo respondió con purgas brutales, lo que alejó aún más al Senado y a la élite militar. Su mal gobierno finalmente llevó a su asesinato en 192 d.C., una conspiración dirigida por su propia gente cercana, incluyendo a su amante y al jefe de la Guardia Pretoriana. Su muerte hundió a Roma en un año de guerra civil, conocido como el Año de los 5 Emperadores, en el que varios aspirantes se disputaron el trono. Este caos fue un presagio de la aún mayor inestabilidad del siglo III. Las consecuencias del gobierno de Cómodo y el fin de la Pax Romana fueron profundas. Inmediatamente después de su muerte, Roma experimentó una rápida sucesión de emperadores, cada uno luchando por hacerse con el control de un imperio que se fracturaba. Si bien algunos líderes, como Septimio Severo, lograron estabilizar temporalmente la situación, los problemas de fondo persistieron. El ejército se convirtió en una fuerza política cada vez más dominante, a menudo eligiendo emperadores basándose en la lealtad en lugar de la competencia. La economía sufrió de inflación y una dependencia excesiva del trabajo esclavo, mientras que las amenazas externas de las tribus germánicas y los partos se volvieron más severas. Mirando la historia en general, el año 180 después de Cristo representa el inicio de la lenta pero inevitable decadencia de Roma. Si bien el imperio aguantaría por siglos, dividiéndose en mitades oriental y occidental y presenciando periodos de resurgimiento, nunca recuperó por completo la estabilidad del periodo imperial temprano. Historiadores como Edward Gibbon, en La historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, vieron la muerte de Marco Aurelio como el momento en que comenzó la decadencia de Roma, argumentando que la pérdida de un liderazgo capaz preparó el terreno para una creciente inestabilidad. Aunque los historiadores modernos reconocen la complejidad de la caída de Roma, no hay duda de que la transición de Marco Aurelio a Cómodo marcó un cambio fundamental en la trayectoria del imperio. A pesar de las tragedias de su reinado, el legado de Cómodo sigue siendo una advertencia sobre los peligros de la autocracia sin límites, los peligros de la sucesión hereditaria y la fragilidad incluso de los imperios más poderosos. Su gobierno demostró cómo un solo líder incompetente podía socavar siglos de estabilidad, y su asesinato desencadenó eventos que eventualmente debilitarían a Roma sin remedio. Lo que comenzó como un imperio pacífico y próspero bajo Augusto en el 27 a.C., en unos pocos siglos, se desmoronaría bajo el peso de sus propias divisiones internas y presiones externas. Y aunque los historiadores siguen debatiendo las causas exactas de la decadencia de Roma, pocos discutirían que el año 180 después de Cristo fue el momento en que su largo viaje hacia la ruina realmente comenzó. Los dejo para que platiquen en los comentarios. Si tuvieran que escoger al peor líder de la historia, ¿quién sería? Puedes apoyarnos suscribiéndote si aún no lo has hecho. Cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos, y nos vemos pronto en otro video.